Jesús calma tu tempestad. Cuando los problemas de la vida nos agolpan y vienen incertidumbres, temores, conflictos de todo tipo, vienen como una tempestad en nuestras vidas las dudas y vienen tantas cosas que nos pueden afligir, entre tantas cosas que estamos viviendo ahorita, y usted acude a Jesús, Él calma la tempestad, le llena de paz y le da la victoria. Entre tantas promesas que el Señor nos dio, tenemos la que nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque el miedo es contrario a la fe. El miedo nos roba la fe. Pero para disfrutar la victoria que Jesús nos da, hay que acudir a Él con toda confianza, no subestimarlo, como hicieron los discípulos que ya tenían tiempo andando con Jesús, pero lo subestimaron. Hay una historia que narra el Señor en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, donde dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pero pronto se desató una tormenta feroz. Olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Por qué les pasó esto a los discípulos? Que les sorprendió mucho que Jesús haya hecho eso. Porque no conocían ampliamente a Jesús, aunque ya tenían tiempo, tal vez más de 2 años, caminando con Él. Porque el desconocimiento de Jesús produce desconcierto y pánico, produce inseguridad y temores cuando vienen todo este tipo de vicisitudes. Los discípulos todavía no conocían bien a Jesús, a pesar del tiempo, pero usted y yo, nosotros los cristianos, no tenemos ninguna excusa para no conocer a Jesús, puesto que ya está con nosotros hace 2000 años, un poco más de 2000 años. Él ha estado con nosotros todos estos 20 siglos. Sin embargo, nosotros también subestimamos una y otra vez el poder de Jesús en medio de las crisis de nuestras vidas, al igual que los discípulos cometemos ese tipo de error. Así como lo dijo Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor, dijo el evangelista Marcos, que iba ahí con ellos también, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, la autoridad de Jesús es sobre toda la creación. Jesús ahora contrasta el miedo cuando reprende a los discípulos y los corrige. Les dice: bueno, ¿y dónde está la fe? ¿Por qué tienen miedo? Porque Él igualó lo que es el miedo con la falta de fe y contrastó el miedo con la fe. El miedo se contrapone a la fe. O usted tiene miedo o tiene fe. No puede darnos lugar al miedo. Por eso Él dice: mi paz le dejo, mi paz le doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque el miedo apaga la fe. Si usted está lleno de conflictos y de situaciones difíciles, hoy como estamos en esta cuarentena todavía, posiblemente le asalta el miedo una y otra vez a tantas cosas por las tormentas que se le están presentando. Pero hoy le motivo a confiar en Dios y echar fuera el miedo. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó. Y el Señor también te pregunta esto: ¿todavía no tiene fe? Porque miedo es igual a no tener fe, según lo que Jesús le corrigió a sus discípulos. Aquí fe significa confianza en el poder de Dios.
Si nosotros tenemos confianza en el poder de Dios, Él nos va a dar la victoria. Confianza para enfrentar las tormentas, confianza para ver la gloria del Señor, confianza en medio de las crisis, confianza en el poder de Dios para que Dios nos dé la victoria, porque definitivamente podemos confiar con el Señor. Los discípulos se asustaron porque la tempestad empezó a amenazar de muerte a los discípulos. Las olas entraban en la barca, quería destruirlos, quería arrojar la barca al fondo del mar. Parecía que Jesús no se daba cuenta, aun cuando estaba con ellos en la barca. Parecía que no se preocupaba por lo que estaba pasando. Por eso los discípulos lo llamaron, todos asustados, y Él estaba dormido durante la tormenta. Pero, ¿qué era lo que quería Jesús? Probar la fe de los discípulos. La Biblia dice que Dios no aflige al hombre en vano. Siempre hay un propósito. Entonces, le estaba dando una de las lecciones inolvidables para ellos y muy necesaria para el propósito que Dios tenía con los discípulos, y como también las tormentas que se nos presentan a nosotros, las tormentas que se le están presentando a usted, las tormentas que se me presentan a mí, son necesarias para el desarrollo de la fe, para un conocimiento más profundo de nuestro Dios. En medio de las tormentas es cuando conocemos más a Dios. Piense en las tormentas de su vida, en las circunstancias que provocan la ansiedad por la cual tal vez usted está viviendo. Cualquiera sea su dificultad, usted tiene dos opciones solamente. Usted se preocupa, ve, y duda de Dios, o al contrario, combate el miedo, rechaza el miedo, se opone al miedo y pone su confianza en el Señor, y Dios le da la victoria. Porque cuando el pánico, cualquiera que sea la situación, se embarga nuestro corazón, entonces nuestra fe se apaga. Entonces, lo que yo le motivo hoy es hacer que confíe su necesidad al Señor. Confiese su necesidad al Señor y confíe su necesidad al Señor. Confíe en que Él cuidará de su vida. Él cuida de nosotros. La oración de esos discípulos fue impactante, poderosa esa noche, porque veían que la barca se estaba por hundir. Pero el pánico era más que la fe. Su oración era poderosa, pero carecía del poder de la fe. Entonces la oración no iba a ser efectiva. Porque cuando hay mucho temor, esto obstaculiza. Aunque los apóstoles ya habían presenciado una y otra vez los milagros de Jesús, sanar enfermos, levantar paralíticos, el Señor cuántos milagros hizo en presencia de los discípulos. Los discípulos sabían que Jesús tenía un poder extraordinario, pero no sabían que el poder incluso podía hacer que Jesús calmara el mar. Jesús nos da la paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de duda y tensión e incertidumbre. El Señor nos regala paz, nos da la victoria. Primero, antes de calmar el mar o el viento, las tempestades externas, calma internamente a cada uno de nosotros. Nos quiere dar primero una victoria interna. Los discípulos quedaron atónitos cuando vieron la autoridad de Jesús. Por eso se preguntaron, ¿quién es este? O sea, parecía que había áreas de Jesús que no conocían. Y aunque sabían quién era Jesús realmente, que era el Hijo de Dios, que era Dios en persona, hecho hombre, se sintieron muy impresionados por el poder de Jesús, porque podía controlar también los elementos de la naturaleza. Al ver que el mar y el viento se calmaron, le obedecieron a Jesús, entonces es donde viene la pregunta, ¿quién es este? Ahora, no es de asombrarse que temieran si podía ordenar al viento y a las olas a voluntad, así como también los demonios le obedecen. Él sana cualquier enfermedad, cualquier dolencia. La Biblia dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Tenían aún mucho que aprender los discípulos, como nosotros tenemos mucho que aprender. ¿Y cómo aprendemos a conocerlo? A medida que caminamos con Él día a día. Por eso esta serie que me propuse compartir es
el arte de caminar con Cristo, porque yo creo que es la solución en medio de esto que está viviendo el mundo. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Jesús, viviremos una vida de completa victoria. Nosotros tenemos que aprender mucho sobre Él, tenemos que crecer en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que todo lo dejó por conocer a Cristo, y así tenemos que hacer nosotros. Ahora, este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Ellos ahí se dieron cuenta, no, nosotros estamos siguiendo en verdad a alguien que tiene todo el poder de controlar el universo, de controlar todo el universo. Luego, después de 3 años de andar con Jesús, sus discípulos manifestaron el propósito que Jesús quería lograr en ellos. ¿Cuál era lo que Jesús quería lograr? ¿Cuál fue el propósito? Que ellos lo conocieran a cabalidad, que lo conocieran, que confiaran, que obedecieran, que caminaran con Él día y noche. ¿Cuándo logró ese propósito Jesús? No solo enseñándoles de una manera didáctica o dándoles ejemplo, se requirió una experiencia. ¿Cuál fue esa experiencia? Esa experiencia fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés sobre los discípulos. Ahí fue donde ellos fueron transformados y llenos del poder de Dios y pudieron conocer más a Jesús, más a fondo. No bastaron caminar con Jesús un poco más de 3 años, se requirió la ayuda del Espíritu Santo para conocer más a Jesús. Por eso en Hechos capítulo 5, verso 32, los discípulos dijeron: y nosotros somos testigos suyos, testigos de Jesús, testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es para los que obedecen a Jesús. Él nos ayuda a conocer a Jesús. Por eso ellos dicen: nosotros somos testigos. Eso era lo que Jesús quería lograr en los discípulos. Jesús quiere que usted sea testigo de Él, del poder de Dios. Hay una canción antigua que cantábamos que decía: yo soy testigo del poder de Dios. La iglesia debe ser testiga no solo de la palabra de Dios, sino del poder de Dios. Este es un tiempo donde el mundo necesita una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, que pueda decir: yo soy testigo del poder de Dios. Yo puedo orar por una persona que esté enferma y esa persona ha de sanarse, porque yo creo en el poder de Dios, que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre las circunstancias. Jesús tiene un poder ilimitado porque Él es Dios, y nosotros somos embajadores de ese reino de los cielos, de ese poder de Dios. Como el salmista que dijo en el Salmo 23: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo primero que tiene que hacer el poder de Dios en nosotros es que nos llene de tanta autoridad que no tengamos temor. No temeré mal alguno, debe decir usted, y armarse de ese valor, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Los discípulos aprendieron esas lecciones, aprendieron a confiar, aprendieron a esperar, aprendieron a obedecer. Quisiera poder, en estos minutos que me quedan, tal vez 8 minutos, poder enfocarme en aprender a esperar en Dios. Porque si aprendemos a esperar en Él, veremos la gloria de Dios una y otra vez. Porque a veces nosotros se nos complican mucho las cosas porque no esperamos en Dios. Entonces yo le motivo que no dude ni un momento lo que Jesús puede hacer por ti, porque Él nos va a dejar asombrados una y otra vez. Si logramos que nuestra alma espere, se aquiete, espere, confiada en Dios, Él hará su voluntad de nosotros. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer, hay momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, cuál es la salida para nuestros conflictos. Y si no esperamos en Dios, de seguro vamos a correr hacia donde primero consideramos que está la salida. Ahí es donde podemos entrar en deudas, podemos tomar decisiones equivocadas, podemos apresurarnos
y no esperar en la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos vamos a meter en peores tormentas nosotros mismos. Pero en cambio, si esperamos en Dios y le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quiere que yo vaya? ¿Cuál es la decisión para este conflicto que tengo? Aún en medio de la tormenta debemos esperar en Jesús. Y debemos considerar que lo trágico no es saber, oiga esto, lo trágico es no saber qué hacer. Muy tremendo, porque cuando no sabemos qué hacer, pero nos apresuramos, vamos a cometer errores peores de los que hemos cometido. Ahora, si esperamos con humildad al Señor, buscamos su voluntad, nos sometemos a Él, Él nos va a llenar de paz, nos va a guiar, nos va a mostrar la salida, Él nos va a mostrar el camino, nos va a calmar la tormenta en su debido tiempo, nos va a llenar ese amor maravilloso, nos va a llenar de paz. Como dijo el salmista David en el Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, de Él viene mi salvación. David no se apresuraba, él aprendió a esperar en el Señor. Solamente en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Entonces, primero esperemos en Dios para recibir la salvación. Cuando esperamos en Dios, entonces cuando dejamos que Dios sea Dios y nosotros somos sus criaturas, sus hijos, dejamos que Él opere, que Él obre, que haga los milagros que tiene que hacer, pero hay que esperar un tiempo. Ahí es donde no es fácil esperar, porque cuando usted va al médico, usted no le va a decir al médico qué es lo que tiene que hacer con usted. Usted espera que le hagan exámenes, espera el diagnóstico, espera la directriz, espera en lo que Él tiene que hacer como médico. Así cuando vamos a Jesús, nosotros no vamos a decirle al Señor qué tiene que hacer, tenemos que esperar. Es la mejor decisión que podemos hacer, esperar en el Señor. Al esperar en Él, entonces encontramos descanso, gozo, fuerza. También viene la provisión a todas nuestras necesidades. Esperar en Dios es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Con frecuencia hay mucha oración, pero poco esperar en Dios. Vamos con grandes listas de oraciones, como decía en algún momento, en otro mensaje, pero hay que, en medio de la oración, tenemos que calmarnos y esperar en Dios. En la oración estamos con frecuencia ocupados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros propios esfuerzos, en la presentación de nuestras necesidades a Dios, que no se me olvide pedirle esto, lo otro. Es especialmente en el momento de la oración que deberíamos cultivar este espíritu de espera. Antes de orar debemos inclinar quietamente nuestra cabeza y decirle a Dios: Señor, quiero recobrar las fuerzas y quiero aprender a esperar en ti. Hay que aprender a esperar. No es lo más fácil esperar en Dios, pero es lo más seguro. Por eso hay gente que se casa con la persona incorrecta, porque no espera el tiempo de Dios, cree que se le va el tiempo y se apresuran a tomar decisiones. Salmo 25:13, el salmista nos enseña: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. El que espera en Dios no será confundido, al contrario, el que no espera en Dios es el que viene a ser confundido. ¿Para esperar para qué? Esperar dirección de Dios, esperar provisión de Dios, esperar el tiempo de Dios, esperar la voluntad de Dios que nos sea revelada. Jesús narra de una primera tormenta donde Él los envió a cruzar el lago solo y luego los alcanzó en la madrugada. En esas tormentas el Señor quería enseñarles a esperar. En la segunda, como las que acabamos de leer, Él iba dentro de la barca, pero ellos lucharon con sus propias fuerzas toda la noche sin lograr nada, hasta que Jesús vino a ellos en la madrugada caminando en la primera tormenta, ¿no? El Señor quería enseñarles que esperara. El Salmo 31:24 también el salmista nos dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esperarse requiere esforzarse. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque nos impacientamos y queremos luchar con nuestras fuerzas o buscar otra salida, porque no es fácil esperar en Dios. Todo nuestro esperar depende de la actitud del corazón. Debemos tener paz allí y decirle: Señor,
enséñame a esperar. Enséñame a tener paciencia y esperar en ti la respuesta. Enséñame, Señor, como tu discípulo, Señor, o como tú también enseñaste a tus discípulos. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es en el corazón de nuestro espíritu donde debemos entonces albergar un tiempo para esperar en Dios. En toda nuestra vida espiritual es en el corazón que debe confiar y amar y adorar y obedecer al Señor. Mire cómo nos dice: esforzaos vosotros los que esperáis en Jehová. Hay que esforzarse. Y el Salmo 33:18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. ¿Dónde tiene la mirada puesta el Señor? En los que le temen. Pero el que teme debe esperar en su misericordia. En esa persona Dios fija su mirada. ¿Para qué Dios fija la mirada en esa persona? En el verso 19 del Salmo 33 dice: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Él nos va a ayudar en tiempo de hambre. Él nos va a proteger en tiempo de guerra. Él nos va a cubrir en tiempo de necesidad. Él nos va a proveer. Él nos va a sanar en tiempo de enfermedad. Él nos va a defender cuando enemigos quieren atacarnos. Entonces, el salmista, por su propia experiencia, nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él con paciencia. Sí, espera en Él. No busque solo la ayuda del Señor, búsquelo a Él. Espera en Él. Luego le he dado al Señor la gloria. Confía completamente en Él. Cuando espera en Él, Él te ayuda. Cuando espera con paciencia, este es el momento más propicio para esperar en Dios. Es el momento más propicio para esperar en el Señor. Ahora que estamos encerrados tal vez en muchos lugares todavía, es el tiempo de esperar en Dios. Bueno, ¿qué espero en Dios? Bueno, espera la provisión, espera un crecimiento espiritual, una llenura del Espíritu Santo, confirmación de la voluntad de Dios, la provisión de Dios, el milagro que usted necesita, ciertamente viene en camino. Porque a los que esperan en Jehová, entonces Dios los va a proveer en tiempo de hambre y libra su alma de la muerte y le da vida en tiempo de hambre. Fíjese que no le da solamente provisión, sino vida en tiempo de hambre. Él renueva la fuerza. Le invito a que oremos, porque Él está en su barca y Él se despierta para calmar el viento, para calmar el mar, para calmar la tempestad, para darle sosiego y victoria. Vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, enséñame a esperar en ti. Enséñame a esperar en ti. Ayúdame, Señor, para que yo pueda esperar en ti. Oro por los que están viendo este mensaje, para que cada uno de ellos, Señor, reciba fuerzas, que se esfuerce cada uno, porque ciertamente, Señor, los que esperan en ti no serán avergonzados. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.